¿Se escucha? Vale, pues respóndanme por favor si es 1728, ¿verdad? ¿Sale? Bien. A ver, el diferencial de B creo que vale media pulgada, ¿no? El diferencial de teta es de ¿cuánto? ¿2 grados? Es correcto. Bien. Entonces, nosotros queremos calcular el diferencial de volumen porque ya dijimos, esto lo podemos entender de la siguiente forma. Le metemos matemáticas, calculamos el valor del ángulo que nos va a dar el volumen máximo, empezamos ahí, cogemos las tablas, las fijamos, soldamos, atornillamos, medimos y nos damos cuenta que nos equivocamos. El ángulo no mide 90, mide 92 grados. Y ve que es esta distancia, de aquí a acá, no vale lo que habíamos sacado, sino que es media pulgada más. Entonces, queremos conocer cuánto va a cambiar el volumen debido a ese error. ¿Se entiende o no? Y eso va a ser esto. ¿Sale? Sí. Entonces, aplicamos la definición de la diferencial total. Entonces hay que sacar cuánto vale esto. Acuérdense que también lo puedo representar así, la derivada parcial del volumen con respecto de B. Está muy fácil. ¿Cuánto viene siendo? Viene siendo 1728 coseno de pi medios. La derivada parcial del volumen con respecto de teta va a ser menos 1728 sobre 2 seno de pi medios. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, recuerden que estos son las derivadas parciales para cualquier valor de teta y de beta. Yo las voy a calcular en el valor máximo, incluso hasta el libro lo dice. Para ese valor máximo, calcula la variación si es tal y tal. Por eso es que debemos de evaluar eso en el valor máximo. A ver, el valor máximo, ¿cuánto me dio? A ver. Me dio B 25.45. ¿No oigo? ¿Sí? Sí. Bien. Coma, pi medios. 90 grados, ¿sí o no? Ese es mi punto máximo. ¿Verdad? ¿Dónde está mi punto máximo? Sí. Punto sobre el plano XY. Porque recuerden que necesitaría sacar el volumen para que fuera ya un punto en el espacio. Creo que eso se entiende muy bien. No oigo. ¿Vale? O lo puedo poner así también. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Si yo, por ejemplo, en el examen o en cualquier trabajo hago 1728 coseno de pi medios igual a 1728 coseno de pi medios sobre 2, está mal. ¿Por qué? Porque esto es para cualquier valor de B y de teta. Si yo lo voy a calcular para un valor dado, tengo que definirlo, ya sea de esta forma o de esta forma. Eso se los comento porque generalmente cuando nosotros hacemos un examen, sobre todo, bueno, ustedes, cuando hacen un examen o un ejercicio, quieren ponerlo todo de corridito, como que les da flojera hacerlo aparte. Creo que eso ya se los comenté, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí, entonces hay que ser bien cuidadoso con eso. Es muy diferente definir una expresión para cualquier valor y otra que ya la estemos evaluando para un valor específico. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, ¿cómo se ve la pantalla? ¿Cómo se ve? Se acaba de poner borrosa. Pues, bueno, a ver, vamos a continuar.
Entonces aquí va a ser coseno de pi cuartos. ¿Sí? Y vamos a hacerlo también con B. Lo podemos poner así. Y entonces va a ser menos 1728 medios seno de pi cuartos. A ver, entonces evalúense por favor estas cantidades. Tiene que estar en modo rad porque lo estoy metiendo en radianes. Es 1728 sobre 2 seno de pi cuartos, profe. Ah, sí, de abajo, ¿verdad? Okay. En la primera me da 1221.88. ¿Sí? Muy bien. ¿Y en la segunda? Es 1728 sobre 2, ¿verdad, profe? Sí. Me da menos 610.94. ¿Pero multiplicado por seno de pi cuartos? Sí. ¿Cuánto? Sí, también, profe. ¿Menos qué? Menos 610.94. 610.94. Vamos a analizar esto. ¿Qué unidades tendrá la derivada del volumen con respecto de B? Obviamente van a ser metros cúbicos por metro. ¿Sí? Vean, es esta derivada parcial. El numerador tiene unidades volumétricas. Perdón, yo dije metros cúbicos. En este caso van a ser pulgadas cúbicas. Pulgadas cúbicas. Y esto es un lado cuyas unidades son pulgadas. Entonces sería pulgadas cúbicas por pulgada. O lo que viene siendo lo mismo, pulgadas cuadradas. ¿Sí estamos de acuerdo? En cambio, las unidades, vamos a ponérselo, inches cuadradas, y aquí inches cúbicas por radiano. Bueno, por grado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ángulo lo estamos definiendo en radianes. ¿Sale? Entonces, es la variación del volumen con respecto del ángulo, pues varía pulgadas cúbicas por radian. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, una cosa también importantísima en las derivadas parciales, hay que analizar el signo. Y esto, pues ya lo saben ustedes de cálculo diferencial. Si el signo de una derivada es positivo, significa que está aumentando. Y si el signo es negativo, significa que está disminuyendo. Esto quiere decir que en este valor, el volumen aumenta conforme aumenta este lado y disminuye con respecto del ángulo. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Obviamente, ¿por qué va a disminuir el ángulo? Pues el volumen, pues porque imagínense, ya así, pues ya vamos a tener menos volumen. Incluso va a haber derrame de líquido. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Ya ella se va a empezar a derramar. Entonces, todo eso tiene lógica. Entonces, ya nada más sustituimos la variación del volumen nuevamente en 25,45 pi medios, o lo que es lo mismo, lo puedo poner de esta forma,
es este cuate que es esto, 1221.88 por la derivada, perdón, por la diferencial de B, que es 0.5, más, bueno, en este caso menos 610.94, que viene siendo la variación del volumen con respecto de teta, por la variación de teta, que son 2 grados, pero aquí, ojo, tengo que manejar números, no puedo manejar grados. Lo correcto es que estos 2 grados los expresen radianes, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ser valor numérico, no puede ser grados, no es lógico, porque 2 grados es un escalar. Entonces yo estoy manejando cantidades numéricas, pues, o sea, estamos multiplicando cuestiones numéricas. Y propiamente el expresar un ángulo con grados no es tanto eso, por eso sí conviene que lo pasemos a radianes. Entonces yo sé que pi radianes, pues son 180 grados. Entonces, ¿cuántos radianes van a ser 2 grados? Bueno, pues nada más dividimos 2 entre 180, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Perdón, es 2pi entre 180. ¿Cuánto me da? 2pi entre 180. 0.034. 0.034. Y ya pues nada más hacemos ahora sí que los cálculos. A ver, ¿sí se alcanza a ver estas cantidades? ¿Sí las ven? ¿No? No las ven. Pregunto. No, profe, yo tampoco alcanzo a ver. No se alcanza a distinguir bien. Igual y si las pone un poquitito más grande. Sí, voy a acercar la cámara. Voy a acercar un poco más la cámara, pero creo que se va a perder lo de arriba. Profe, entonces la línea que nos pide es 1221.88 Por 0.5. por punto 5 menos 610. 610.94 por punto 0.34. Ah, ok. Me da 590.16. ¿Cuánto? 590.16. Bueno, pues yo la acerqué un poco. No la puedo acercar más porque se va a perder todo lo demás. ¿Cuánto te da? 590.16. Ok. Unidades, pulgadas cúbicas. ¿Verdad? Entonces, eso va a implicar que va a haber una variación de más 590.16 pulgadas cúbicas. ¿Sale? ¿Sí? Profe. Bien. Bueno, pues vamos a continuar entonces. ¿Le podría tomar foto y enviar Sí. el grupo? Gracias. Bueno, vamos a pasar a esta parte que es la regla de la cadena. Pues este tema ahorita yo creo que lo voy a tener que explicar mejor acá frente.
A ver. Acá está. Fíjense bien. Vamos a suponer que yo tengo una función, obviamente de dos variables, como lo hemos estado manejando. Estas ya las hemos visto, son las que acabamos de estudiar. Solamente que ahora vamos a suponer que las variables independientes son función de una tercera variable, que le vamos a llamar t. X es función de t y y también es función de t. Las que vimos hasta el día de hoy, en este ejercicio que acabamos de concluir, eran funciones de dos variables independientes y una dependiente, nada más. Pero ahora vamos a analizar cuando las variables independientes sí son dependientes. O sea, dependen de una tercera variable. ¿Sí se fijan o no? Z depende de X y a su vez X y Y dependen de T. ¿Sí se nota esto? ¿Se alcanza a ver? ¿Eh? Sí, profe. Bien. Ok. Es lógico que Z, al depender de X y estas al depender de T, pues Z va a depender de T. Z va a ser función de T. Sin embargo, depende también de X y de Y. Entonces la pregunta es, ¿yo puedo derivar a Z con respecto de X y Y? Sí. Pero también la puedo derivar con respecto de T, también. Y como es, si se fijan, hay que entender qué viene siendo T. Es como la variable más interna. Es decir, a lo mejor de esta forma se va a entender un poco más. Yo estoy diciendo que Z es función de X y de Y. Y a su vez estoy diciendo que X y Y son función de T. Bueno, aquí no le voy a poner F para que no se confunda con esta F de acá. ¿Sí se fijan cómo hay que ser bien quisquilloso con esto? Con la notación. ¿Sí? Sí. Bien. Sí, porque ya estaba utilizando ya utilicé la F antes, ya no es correcto que la vuelva a usar. Entonces, si Z es F de X y a su vez X y Y son función de T, entonces yo puedo expresarlo así. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Sí lo ven? ¿Sí se distingue? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, F es función de X y Y, pero también es función de T. Por lo tanto, puedo derivar a Z con respecto de T, y esa derivada va a ser ordinaria o total. ¿Por qué? Porque T es la variable más interna y nada más es una. Es decir, yo puedo sacar la derivada de Z con respecto de T, pero esta derivada es ordinaria o total, no va a ser parcial. Sin embargo, las derivadas de Z con respecto de X y Y sí van a ser parciales. ¿Por qué? Porque aquí son dos. Aquí son dos, si lo expreso de esta forma, pero si lo expreso de esta forma, va a ser una. Entonces, ¿cómo saco la derivada de Z con respecto de esa variable más interna? Pues lo hago mediante la regla de la cadena. Acuérdense que la regla de la cadena ustedes lo utilizaron en cálculo diferencial para derivar funciones compuestas, es decir, función dentro de función. Y esto es una función.
dentro de otra función. Funciones dentro de otra función. Entonces vamos a aplicar esa regla. ¿Cómo sería? Pues sería así. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí? Sí, sí. Hay momentos que se pone borroso y claro, porque Esperemos que... Bueno. Entonces fíjense cómo son estas derivadas. Estas derivadas son parciales. ¿Por qué? Porque estamos derivando a z con respecto a las variables, a sus variables más próximas. Y como son dos, por eso es que son parciales. Y aquí viene la regla de la cadena. Si se fijan que prácticamente aquí hasta la vista baby y me quedaría la derivada parcial de z con respecto de t debido a x. Esto sería se cancelaría diferencial de y quedaría la derivada parcial de z con respecto de t debido a y. Como quien dice, son las derivadas parciales con respecto de t debido a estas variables que tenemos aquí. Y si las sumamos, obtendríamos la derivada total. Sería una forma de ver qué es lo que esta expresión matemática significa. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. No oigo. Rápido. Sí, profe. Bueno, este es un caso. Hay otro caso. ¿Cuál es el otro caso? Cuando z es función de dos variables, pero a su vez estas variables independientes son función ahora de dos variables. Que les voy a llamar S y T. ¿Sí se entiende? Z depende de X y Y, pero a su vez X y Y dependen de S y de T. ¿Z dependerá entonces de S y T? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque son variables de las cuales dependen las variables que la definen. Entonces sí. Y por lo tanto podemos derivar a z con respecto a estas variables más internas, por así decirlo. ¿Por qué más internas? Porque si yo analizo esta definición de z, pues la cosa sería así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces sí podemos derivar, pero como estas variables más internas son más de una, no van a ser, como en el caso anterior, derivadas totales u ordinarias, sino que serán ¿qué cosa? Luego, ¿serán qué cosa? ¿Rápido? ¿Qué serán? Derivada parcial. Van a ser derivadas parciales. Derivada parcial de z con respecto de s y derivada parcial de z con respecto de t. Vamos a aplicar la regla de la cadena. Esto es muy fácil. Parcial de z con respecto de x por la parcial de x con respecto de s. Si se fijan que aquí estoy aplicando la regla de la cadena, ¿verdad? Porque implicaría hasta la vista baby y me va a quedar esto que es lo que tengo aquí, pero este cambio es debido a x. Me hace falta el cambio debido a y. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Que va a ser así. ¿Sí o no? Fíjense la diferencia de esta con esta. Estas derivadas son parciales. ¿Por qué? Porque estamos derivando a z
respecto a sus variables que son x y y, son parciales. Y al aplicar la regla de la cadena derivamos a x con respecto a esas variables más internas que como son más de una, también van a ser parciales y van a corresponder a la variable con respecto a la que estoy derivando. No oigo. Checa, rápido. A ver, ¿quién me quiere ayudar aquí? ¿Qué pongo? Rápido. Rápido. Parcial de z, rápido, ¿qué sigue? Parcial de y. Parcial de x por parcial de x con respecto de t, ¿no? No oigo. Más, ¿qué sigue? Parcial de z sobre parcial de y. Pero no le hablas del libro. No le hablas del libro. No, Dale. por parcial de x sobre parcial No. Parcial de y. ¿Parcial de quién? De Y. De y. ¿Qué sigue? Sobre parcial de de S. No. ¿Parcial de De quién? De t. Porque estoy derivando con t, ¿sí o no? Mira. Es como si esto lo cancelaras y estás sumando las derivadas parciales con respecto de x y y, te va a dar pues la variación parcial de z. ¿No? ¿Se entendió? Oigo. Sí. Pues esto es, no es complicado. Pongan sus cámaras. Aquí están las formulitas, ¿no? Esta es la que acabamos de ver, el primer caso. Y este de acá es el segundo caso. ¿Están de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. Y vamos a ver rápidamente este caso que es de diferenciación parcial implícita. El tema de derivación implícita lo vieron en cálculo diferencial. A ver, se los voy a explicar. Esto no le tomo foto, ¿verdad? Porque a fin de cuentas esto pues está en el libro. Yo creo que sí lo entendieron. Ya voy a empezar a subir los vídeos. ¿Sí los van a ver o no? Sí, profe. Sí, la verdad, sí, lo vamos ocupado, ¿no? Está más pesada esta unidad. Sí, porque luego a veces dice uno, bueno, pues ¿para qué subo mis vídeos y me los desprecian, no los ven? No, hombre, profe, unos sí los vemos. A ver, ¿crees que es justo que tú subas algo y no lo vean? Pues no, profe, no es justo porque es como puro tiempo tirado a la basura. No. E inversión. ¿Sentirías feo sí o no, hijo? ¿Sentirías feo sí o no? Me sentiría ignorado. Sentiría feo. Como que te lastima eso, ¿verdad? Sí, profe, sí está. ¿Hiere tus sentimientos? Pues, así como soy yo, sí, me sentiría mucho. Ya no le subiría nada. Hasta acá. Casi hasta hay que ponerle la de la sonata triste, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? Sí, apenas queda, profe. Según yo me la iba a aprender de memoria, pero no. Ya no he podido. ¿Qué toca, Ok. profe? Pues supuestamente el piano y también el violín, pero pues ya lo he dejado. Más el violín. Pero a ver, vamos a ver. Este tema de derivación implícita lo vieron en cálculo diferencial. En cálculo diferencial, esta es una función explícita de una variable, una función explícita de una variable. Y esto es una función implícita de una variable. Muchas funciones que son implícitas se pueden hacer explícitas despejando la variable independiente, pero en ocasiones no es posible. Entonces esa función no se puede poner de esta forma. Sin embargo, sí se puede analizar matemáticamente.
y vieron en cálculo diferencial cómo derivar funciones de este tipo. Aquí ahora tenemos lo mismo. Una función implícita de dos variables es esta, como lo hemos estado analizando. Pero en forma implícita sería así. Recuerden que las funciones implícitas son aquellas donde están revueltas la x y la y. Aquí están revueltas la x, la y y la z. ¿Sí? Obviamente hay que despejar la variable dependiente. Entonces, de la misma forma como les enseñaron a derivar en cálculo diferencial estas funciones, aquí lo vamos a hacer. Es exactamente el mismo procedimiento. ¿Por qué? Porque la matemática es así, solamente se generaliza. Esta es una de las características interesantes de la linealidad. Claro que hay matemáticas vamos, hay ciertas situaciones en las cuales no se aplica esta generalización, pero es vamos, no, es muy raro, ¿sí? Entonces, aquí el libro y la mayoría de los libros nos van a presentar fórmulas para derivar implícitamente estas funciones. Y esas fórmulas son estas. La derivada parcial, a ver, aquí ¿quién es la variable dependiente? La variable dependiente, aquí. Independientemente que esté implícita. La variable dependiente es z. Entonces, yo voy a derivar a z con respecto de x y a z con respecto de y. Pero la tengo en forma implícita. Entonces, la formulita que nos presenta el libro y que nos presentan todos los demás de este nivel es esta, menos la parcial de la función implícita con respecto de la variable con la que voy a derivar sobre la derivada parcial de la función implícita con respecto a la variable dependiente. ¿Sí se fijan? Es fácil acordarse. Claro, no les voy a pedir que se la aprendan de memoria, la pueden sacar en su formulario. Pero aplicando la lógica, ¿cómo sería esta? A ver, ¿cómo sería esta entonces? Ayúdenme rápido. Menos F de Y, F subíndice Y. perdón, con F subíndice Z. Sería así. Y ya. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a aplicar eso, pero... Y esas fórmulas, pues salen... Aquí explica cómo se obtienen. Están muy sencillas. De hecho, nosotros no la vamos a obtener, sino que la vamos a aplicar. Ya algún problema. Fíjense, aquí por ejemplo, tiene la función, deriva y luego despeja. Y estas son las fórmulas que les acabo yo de mostrar. Esta es para una sola variable. Pero es exactamente el mismo principio. Fíjense, la derivada, fíjense, tengo la función implícita. Y esta, vean, es exactamente el mismo patrón. Menos la derivada parcial de la implícita con respecto a la variable con la que voy a derivar. Por sobre la derivada parcial de la función implícita con respecto a la variable independiente. La variable dependiente. Y acá es lo mismo. Vean. Si se fijan, ¿no? O sea, no hay problema de equivocarse. Igual. Pues vamos a empezar con los ejercicios. A ver, agárrense uno de aquí del 5 al 10. El 10, no sé. ¿Cuál? El 10. Bueno, a ver, ¿puedes hacer el ejercicio, por favor? El enunciado. Sí.
Usar métodos diferentes. En los ejercicios del 5 al 10 encuentre la derivada de W con respecto a la derivada de T. Inciso A, utilizando la regla de la cadena apropiada. Y inciso B, convirtiendo W en función de T antes de derivar. Ok. ¿Sale? W es igual a x y al cuadrado más x al cuadrado z más y z al cuadrado, coma, x es igual a t al cuadrado, coma, y es igual a 2t, coma, z es igual a 2. Bien. A ver. Entonces aquí nos está pidiendo que lo hagamos de dos formas. Utilizando la regla de la cadena. A ver, vamos a entender una cosa. Si se fijan, esta W es una función de 3 variables. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Sí, un poquito borroso, pero sí se ve. Ok. Y a su vez, X, Y y Z son función de T. Ustedes van a decir, no, es que Z es un 2. Es una función constante. Se asume que es función de T. ¿Queda claro? No oigo. Sí, profe. Entonces, este es el primer caso que les comenté. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, no es conveniente ponerle, y le voy a poner M de T, porque ahí se puede confundir con unidad imaginaria. Bien. Entonces, yo voy a sacar derivada parcial de... A ver, ¿voy a sacar así o voy a sacar así? ¿Cuál? Rápido. El de arriba, la derivada parcial, ¿no? A ver, No, derivada total porque solo tiene una variable. va a ser esta. ¿Por qué? Sí. Porque solamente hay una variable más interna. ¿Sí o no? ¿Sí? X, Y y Z dependen de T nada más. Si dependiera de otra, sí sería parcial. ¿Se entiende? Sí, profe. Y entonces voy a poner la fórmula. Va a ser así. Acuérdense que estas sí van a ser ordinarias o totales, porque X, Y y Z nada más dependen de una. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿cuánto vale esta? Y cuadrada más 2XZ. ¿Sí? ¿Cuánto vale esta? 2XY más Z cuadrado. ¿Cuánto vale esta? X cuadrada más 2YZ. ¿Sí estamos? ¿Sí? La derivada de X con respecto de T, pues va a valer 2T. La derivada de Y con respecto de T va a valer 2. Y la derivada de Z con respecto de T, pues va a valer 0. Y ya nada más sustituiríamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es esta parcial que es este chorizo por esta más
esta por esta. Y pues bueno, este va a valer 0 porque esta derivada es 0. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Vale? Sí. Ahora, aquí una cosa muy importante. Muchos libros ponen los resultados en estos temas así. Obviamente, ustedes van a decir, bueno, podemos darle su manita de gato, sí. Pero lo que yo considero que es correcto es ponerlo en términos de t. Todo lo podemos poner en términos de t, ¿sí? O sea, aquí si se fijan están revueltas las variables que definen a w y t, que es la variable que define a x, y z. No está mal, pero como que se ve feo. Yo creo que lo más bonito es que todo lo pongamos con t. Entonces, por ejemplo, y es t cuadrada, perdón, es 2t, por lo tanto, y cuadrada va a ser 4t cuadrada más x por z es 2t, por 2 es 4, perdón, x por z es 2t cuadrada, por 2, 4t cuadrada. Y todo esto lo vamos a multiplicar por 2t, más 2 por x por y va a ser 2t cúbica, por 2, 4t cúbica, más z cuadrada que sería 4. Y finalmente pues ya nada más simplificamos, me va a quedar, aquí me va a quedar 8t cuadrada por 2t, 16t cúbica, más 8t cúbica, más 8. Entonces me va a dar 24t cúbica más 8, ¿sí queda así? Según yo sí, profe. ¿Sí? Bueno, esto es si aplicamos la regla de la cadena. Pero también nos dice que lo hagamos primero expresándolo en términos de t, en función de t, y luego derivar. Entonces, esa otra forma, ¿sí se alcanza a ver aquí o no? ¿Sí? Sí, escúchala. No oigo. No oigo. Yo lo veo pixeleado. Bueno, pues voy ahorita Pues ahí uno de la línea sí se alcanza a ver un poquito todavía. Ok. A ver, ¿qué significa? Significa que todo lo voy a poner en función de t. Entonces, W es más, hasta se los voy a poner rojo para que no se note la diferencia, ¿no? ¿Sí? Oigo. ¿Sí se ve? W va a ser t cuadrada. A ver, y cuadrada es 4t cuadrada. Por t cuadrada, 4t cuarta. Más x cuadrada, que es t cuarta, por 2, 2t cuarta. Más y, que es 2t por 4, que sería z cuadrada. Entonces sería 8t. 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 O sea que esto me va a dar 6t cuarta más 8t. ¿Sí están de acuerdo que ya estoy expresando w en función de t como se los había comentado? ¿Sí se acuerdan, verdad que habíamos que se los había puesto así? ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Y ya queda en función de t. ¿Sas? Oigo. Oigo. Entonces, Sí. derivo w con respecto de t, y ¿cuánto me va a dar? 24t cúbica más 8. ¿Sí se fijan que es lo mismo? ¿Sí? Sí, sí es lo mismo. Bueno, ¿cuál les gustó más?
Luego, Pues las dos están interesantes, profe. ¿verdad? Bueno, y ya son las 5. Profe, le puede tomar foto a lo último, es que no se alcanza a ver, se ve muy borroso. Yo no lo veo. A ver, ¿cómo se está viendo? Yo veo pixeleado porque no lo alcanzo a ver. A ver, tómenle una fotografía y mándenmela porque entonces voy a ver qué es lo que está pasando. Porque ya lo reporté ya también con el internet y puras fallas con esta gente, ¿no? ¿Y saben qué es lo peor? Fíjense qué es lo peor, ¿eh?